Muy bien, estamos terminando nuestro curso de vigilancia fetal, antenatal e intraparto. A tal fin vamos a hablar de ecografía intraparto. Esta conferencia me basé en el Congreso Mundial de Perinatología de la World Perinatal Medical Association. Es una conferencia que se dictó allá y yo traje bastante información de ella y también de otra bibliografía. Y corresponde a cómo hacer la ecografía intraparto, sería consejos y trucos, ¿verdad? Entonces, es el último tema: vigilancia intraparto ecográfica y seguimiento del mismo con la técnica de ultrasonido. Nosotros, como en el ejercicio tocológico, nos preocupa mucho lo que es el trabajo de parto obstruido. El trabajo de parto obstruido tiene una incidencia de 6% de todos los recién nacidos vivos, según la OMS, y en los países desarrollados tiene una tasa mucho menor, de 13 en 100.000 en este tipo de país. Cuando la presentación no puede progresar dentro del canal de parto, se hace el diagnóstico de trabajo de parto obstruido. La consecuencia es que se prolonga el trabajo de parto y se asocia a mayor morbimortalidad materno y fetal. Fíjense, nosotros siempre cuando ejercíamos, sobre todo en el hospital, que en el hospital la tasa de partos es muy alta, nos entrenamos y en estos países como el nuestro, donde por lo menos en mi hospital habían 30 cesáreas y en el día se hacían 80 partos, nosotros realmente tenemos una alta capacitación en el entrenamiento para el tacto digital, para saber presentación, variedad de posición, descenso del feto, problemas de la dilatación. Realmente uno desarrolla un entrenamiento muy interesante desde el punto de vista clínico. En otros países donde la morbilidad no es tan alta, en muchos hospitales es diferente. Incluso en nuestros países, nos basábamos, por lo menos en mi escuela, en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, nos basábamos en los planos de Hodge, que era el primer plano, segundo plano, tercer plano y cuarto plano, que iban sucesivamente desde la sínfisis del pubis y el promontorio hasta por detrás del coxis, pasando por la espina ciática. Mientras que en otros países, como los países anglosajones y europeos, trabajan mucho con las estaciones de Delis. Por lo menos cuando nosotros veíamos que la presentación llegaba al tercer plano, estábamos contentos porque estábamos cerca ya del parto, y mientras que allá fuera el tercer plano, que es el biciático, corresponde a la estación 0. O sea, se mide el descenso de la cabeza tomando como un punto 0 el diámetro, una línea horizontal que pasa por las dos espinas ciáticas. Por encima de ella tiene valores de menos, y desde la espina ilíaca anterosuperior hacia abajo tenemos -5 hasta llegar a la espina ciática, y luego de la espina ciática tenemos +5 ya cuando el bebé hace la curvatura de 90 grados y sale por el perineo y corona, pues. Entonces, más o menos lo mismo, y hay que saber porque los trabajos de los cuales vamos a hablar se traducen o son traducidos de los trabajos anglosajones, donde se han hecho este tipo de trabajo y utilizan la escala de Delis. Entonces es importante que la conozcan, la recuerden para quienes lo saben, porque vamos a trabajar en base a ello. Recuerden que el parto tiene varias etapas. Una primera etapa, que es el periodo de dilatación, que cuenta con 2 fases, una fase inicial y una fase activa. Una segunda etapa, que es el periodo de expulsión, que es de la dilatación hasta cuando el bebé corona y nace, y la tercera etapa es el periodo de alumbramiento, que se trata de la expulsión de la placenta. Fíjense, nosotros aquí estamos haciendo un ultrasonido en el plano sagital con una sonda convexa y podemos apreciar de la piel hacia abajo, estamos sobre el pubis, esto que tenemos aquí, el pubis, y vemos la presentación como ha rebasado el nivel del pubis, y como veremos allí por debajo del borde inferior del pubis, si usted traza una línea de 3 centímetros va a tener el diámetro biciático, que aquí la colocan como un interrogante. Entonces vamos a tener aquí una maqueta ósea para guiarnos. Esta es la sínfisis del pubis, que cuando hacemos el ultrasonido debemos tratar de ponerla horizontal, y en ella se va a ver el eje principal horizontal de ella, el más largo. Se va a tomar el borde inferior y vamos a tener una primera línea, y si usted traza otra línea paralela 3 centímetros por debajo, más caudal, va a tener el diámetro 0 del I,
que es el nivel de las espinas ciáticas. ¿Ok? Entonces, así ustedes determinan dónde están las espinas ciáticas. Ustedes las espinas ciáticas por ultrasonido no las van a poder ver, pero sí van a poder inferirla porque la sínfisis del pubis la tenemos muy accesible a la ecografía inmediatamente por debajo del transductor en los cortes sagittales que les mencioné anteriormente. Fíjense como la cabeza en la pelvis superior tiene un trayecto casi horizontal con respecto al pubis, un poquito dirigido hacia abajo. Luego, cuando atraviesa el pubis, empieza a hacerse a inclinarse hacia arriba y va a tener un ángulo ya positivo, que se dice que es de menos de 30 grados. Y ya porque realmente el canal del parto, si ustedes lo ven, es una línea que luego hace una curva en 90 grados. La cabeza tiene que tomar esos 90 grados para poder salir. Y ya en la tercera, la dirección se cambia totalmente ya y rota la cabeza y se coloca en un ángulo mayor de 30 grados con respecto al pubis. Esos son buenos indicios de que la cosa va bien, ¿ves? Que es lo que desglosamos aquí. En la pelvis alta está por debajo de 0 grados, ya a nivel de las espinas ciáticas lo vamos a tener casi que horizontal o menos de 30 grados, y luego que se rebasa ese diámetro vamos a ver que la cabeza tiene una dirección totalmente hacia arriba, y eso es muy importante y es un buen signo, ¿ves? Entonces se habla mucho de la estación de la cabeza, o nosotros le decimos el nivel, en qué nivel está o en qué posición. Ellos lo miden por centímetros, y el ultrasonido nos da la facilidad de poder medir en relación con ese diámetro bisiático dónde está el polo, el borde inferior o distal distal de la cabeza, el polo distal de la cabeza, a qué nivel o a qué altura está en relación con ese plano cero, que es el diámetro bisiático, o el tercer plano que vemos nosotros en los planos de Hodge. Entonces la estación de la cabeza sería el punto a nivel de qué punto está ese polo cefálico en el descenso durante el canal de parto. Fíjense que aquí tenemos que si el polo de la cabeza está aquí a nivel de las espinas ciáticas, está a nivel 0, pero él va a descender hasta llegar a más 5 en el momento de cuando corona la cabeza. ¿Okay? Se dice que el parto espontáneo ocurre es exitoso en el 97% de los casos si la dirección de la cabeza es más de 13 grados y la estación de la cabeza por ultrasonido tiene más de 1.5 centímetros con respecto a ese punto 0 hacia la parte distal o podálica de la paciente con respecto al punto 0, que es el bisiático, que no lo podemos ver, sino que para nosotros es imaginario. ¿Okay? Entonces, en la parte alta del canal del parto, la cabeza viaja paralela al eje largo de la sínfisis del pubis y puede aún estar apuntando hacia abajo en el momento del descenso y el inicio de la flexión, ¿verdad? Como lo vemos aquí, y después que ya llegamos a menos 2, cerca de la sínfisis del bisiático, entre menos 2 y 0, se ve un cambio de dirección de la cabeza, que va a inclinar su dirección hacia arriba, buscando la salida del canal del parto, como podemos ver aquí, y debajo de esos 2 centímetros la rotación interna de la cabeza puede ser vista, pasa prácticamente de un occipito transverso a un occipito púbico anterior, un occipito anterior, un diámetro occipital anterior, y él completa su rotación y luego extiende, luego de estar flejado, que es lo que está haciendo acá. Entonces aquí vemos cómo progresa. Primero va a tener en esta primera etapa, muy bien la cabeza aquí, menos de 110 grados, luego va a llegar incluso va a ser mayor de 180 grados cuando el bebé nace. Se dice entonces, eso se llama ángulo de progresión, que es un ángulo que se va a trazar entre el eje mayor del pubis y el borde más caudal de la cabeza a medida que va descendiendo. Recuérdense que primero tiene una distancia en esta forma, está dirigida hacia abajo y luego se traza tangencial a este borde del cráneo. Entonces, a medida que ella va acercándose al momento de nacimiento, se va haciendo más anterior y ese ángulo se va haciendo mucho más grande. Fíjense que aquí pasa de 180 grados. Se dice que cuando estamos en un ángulo de 100 grados, y eso es nosotros no vamos a poder saber en qué estación está la cabeza o a qué nivel con respecto a la espina ciática, pero si usted tiene un ángulo de progresión de 100, usted tiene que saber que está a menos 2 centímetros por encima del diámetro bisiático. Si tiene un ángulo de progresión de 120, como lo veremos más adelante, usted está a nivel de las espinas ciáticas, y si tiene un ángulo de 140, ha superado 2 centímetros, está por debajo de 2 centímetros de la espina ciática. Eso es lo que vemos aquí,
y entonces ustedes no tienen que, para saber en qué punto está la cabeza o la head station, sino que ustedes buscan el ángulo de descenso, que es fácil calcularlo y lo van a ver que se puede hacer con un corte sagital, colocando el transductor sagitalmente en un corte sagital sobre la parte central de los dos labios, sobre el pubis. Se hace ese corte que veremos más adelante, y hay una correlación muy buena, que cuando ustedes tienen, por ejemplo, un ángulo de 116, como yo les decía, están a 0 grados, 114, y cuando están a 0 de altura, o sea, están a nivel de las espinas ciáticas. ¿Ves? Hay esa correlación muy exacta en ese caso. El ángulo de progresión, como les decía, lo dejó Antonio Barbera en el 2003, y se mide en el plano sagital, y como ustedes vieron, aumenta con el descenso. El ángulo de progresión es un ángulo que se hace entre dos líneas, una línea que pasa por el eje largo de la sínfisis del pubis y una línea tangencial a la calota fetal en la región de mayor declive o caudal. La ventaja del ángulo de progresión es muy sencillo de ubicar, nos permite una vista panorámica sagital del canal del parto, donde tú vas a ver la curva. Te quiero ubicar una línea a lo largo de la sínfisis del pubis y medir un ángulo en relación, como les decía, entre ese eje mayor del pubis y el borde de la cabeza, o tangencial a la cabeza. Para estandarización de la medida es importante tratar de colocar horizontal el pubis con el transductor, que eso pueden hacer con movimiento de basculación del mismo en el corte sagital. Otro diámetro que podemos tener, además del ángulo de progresión, es la distancia que ustedes pueden medir entre la zona donde está apoyando el transductor en el periné, en un corte transversal, y la presentación. Si ustedes colocan el transductor transversal entre los dos labios mayores, apuntando hacia la cabeza con una inclinación hacia la parte cefálica de la paciente, con una inclinación de 45 grados, van a ver la vagina y los tejidos blandos, la distancia que separan esos tejidos blandos de la cabeza y del periné, que es la misma distancia que tiene que recorrer la cabeza fetal para coronar, o sea, para el parto. Eso se llama la distancia cabeza-periné, o head periné distance, ¿verdad? Se estableció en el 2008 por Torjorn al inicio del trabajo de parto, la distancia cabeza-periné más corta entre el transductor, que se ubica transversalmente en el labio, y la parte ósea de más declive de la cabeza. Siempre, para estandarizar la medida, debe ubicar el transductor transversal en la horquilla, en la parte inferior. Comprime tejidos suaves hasta que sienta la resistencia opuesta del hueso de la pelvis, y proceda a ubicar y a medir el ángulo. Aquí hay un video, fíjense, aquí está el transductor. Esto que ustedes ven es la piel, o los dos labios mayores que están acá. Esta es la distancia, que sería el canal del parto, y aquí está el borde más distal del polo cefálico, y esa distancia es la distancia HPD, o la distancia periné-cabeza. ¿Okay? Fíjense cómo se hace, ahí se está buscando. Fíjense que uno está en la horquilla inferior, y lo inclina y lo busca como apoyarlo sobre el hueso del pubis que está aquí. Y aquí se ve que esta es la distancia. Ustedes van a medir de aquí hasta aquí. Esa sería la distancia cabeza-periné. Entonces, el nivel de descenso de la cabeza, el ángulo de progresión y la distancia periné-cabeza, en la evaluación de la pelvis media, se dice que un ángulo de progresión de 116 y una distancia periné-cabeza de 36 milímetros corresponde a la ubicación del diámetro bisiático. ¿Okay? La distancia periné-cabeza es fácil de obtener y aprender. Es una vista de la cabeza desde abajo y representa el remanente de distancia a transitar del polo cefálico en el canal del parto hasta coronar el periné. Se dice que por debajo de +2 en la pelvis, la rotación de la cabeza puede ser vista. Aquí tenemos un video donde ustedes pueden ven la sínfisis del pubis aquí, ¿verdad? Y ven la cabeza. Si ustedes van a hacer el ángulo de progresión, tendrían que trazar una línea por la parte horizontal de la sínfisis y tirar otra tangencial por el borde de la cabeza. Fíjense, aquí este bebé ya está por nacer, porque prácticamente la cabeza está inclinada más de 30 grados y está muy cerca de la salida acá en la pelvis. ¿Okay? También hay otro parámetro, que es la rotación interna. Nosotros podemos ver cuán rotado está esta línea media de una vertical que pasa por el centro del pubis. ¿Okay?
como lo podemos ver acá. Entonces sería el ángulo de la línea media. Son conceptos nuevos del 2017 que tienen que ver. Dice que el ángulo de la línea media se evalúa con la insonación transversa y puede ayudar a decidir si el parto vaginal natural o instrumental puede ser asistido con seguridad. Como lo pueden ver acá, se tira de la parte totalmente sagital de la pelvis y es el ángulo que tiene la cisura intermedia con respecto a esa línea imaginaria que yo les dije, que es el ángulo de la línea media. Entonces fíjense que si ustedes suman el ángulo de progresión, la distancia perinea y la dirección de la cabeza, son marcadores del nivel de descenso de la cabeza en la pelvis, son objetivos y más exactos que el tacto. Se correlacionan cuando están dentro de los parámetros adecuados con un parto vaginal exitoso, con un tiempo más corto y chance de parto exitoso, y una línea media del ángulo sagital muestra el grado de rotación interna y dirección de la cabeza sagital y está correlacionado con la rotación que debe hacer la cabeza en ese momento. ¿Entendido?